Hola, bienvenidos ahora sí al primer capítulo de Mente Abierta. Por si no escucharon en la intro, me presento, soy Emma y como dice el título del video, hoy vamos a hablar sobre salud mental, que no sería un podcast mío si no hablara sobre este tema. Pero antes de empezar, quiero aclarar que yo no soy psicóloga, ni experta en salud mental, ni nada de eso, y que el podcast no va necesariamente enfocado en esa área. Más que nada hablaré con información explicada de una manera que tú y yo la podemos entender y obvio pues desde la experiencia propia. Dicho esto, comencemos con el primer episodio. Bien, ¿qué es la salud mental? Solo decirlo así, pues sabemos que es un tema que abarca muchísima información. Es como si lo vemos como un árbol, es el árbol y todas sus raíces. Hablando de un concepto básico dicho por la Organización Mundial de la Salud, o bien la OMS o la OMS, como ustedes la ubiquen, define la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés, desarrollar sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir de una mejor manera a la comunidad. Se refieren a ella como bienestar emocional, psicológico y social, el cual afecta cómo pensamos, sentimos y actuamos en nuestra vida diaria. Esto influye en cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y a cómo tomamos cada una de las decisiones. Ahora, diciéndolo en un término más corto o más bien como lo describen algunas personas, es la forma en la que tu cerebro funciona y percibe todo. El cómo hace que funciones día con día en todos los aspectos de tu persona. Si bien decir salud mental solo es como mencionar el título de algo bastante grande, ya que esto desprende muchísimos subtemas muy amplios. Así que por ahora nos vamos a enfocar en trastornos mentales, específicamente en dos, que se puede decir que son los más comunes, la ansiedad y la depresión. Igual quiero mencionarles los más típicos antes de centrarnos en los dos primeros. En estos, como ya los mencioné, se encuentra el trastorno de ansiedad, el trastorno del estado de ánimo, trastorno depresivo, el trastorno de la conducta alimenticia, trastorno psicótico, la esquizofrenia, trastornos de la personalidad, el TLP, y de estos trastornos se van desarrollando otros trastornos que, perdón si no está bien dicho o no son los términos correctos, pero imagínense una pirámide. Se puede decir que estos son los que están en la punta, o sea, los no tan malos de todo lo malo. Ahora sí, vamos a enfocarnos en qué es la ansiedad. Es una reacción normal que tienen las personas ante situaciones de estrés o incertidumbre. Se puede decir que todos en algún punto tenemos o llegamos a generar o sentir ansiedad, pero bien, es importante distinguir entre ansiedad y el trastorno de ansiedad, ya que esto sí es bastante diferente. Es como las emociones, todas las tenemos, pero hay personas en las que no funcionan de una manera correcta o típica, por decirlo de una forma fácil. La ansiedad se puede diagnosticar cuando tienes varios síntomas ansiosos que provocan angustia o algún grado de deterioro funcional. Tener el trastorno ya desata el comenzar con ataques de ansiedad, que de aquí puede avanzar hasta un ataque de pánico. Este se puede decir que es como subir un escalón más después de la ansiedad. Ya hablando desde mi experiencia, si lo vemos de manera no tan mala, que es lo que les decía, están en la punta de la pirámide, que si no es la peor, entonces pues es algo bueno, obvio, sin minimizar nada. Les voy a describir poquito las diferencias del límite de la ansiedad, por decirlo igual de alguna manera, al ataque de pánico. El ataque de pánico puede llegarte de un segundo a otro, haciéndote pensar que te vas a morir, y puede llegar a su pico más alto en un tiempo de 10 a 20 minutos. Aunque aún cuando se termine pueden quedar síntomas durante una hora o más. Puede llegar a confundirse con un ataque cardíaco y no puede prevenirse, ya que tampoco existe un motivo detonante. A diferencia de los ataques de pánico, que te llegan de un momento a otro, los ataques de ansiedad pueden venir desde un día antes, desde semanas atrás, antes de llegar a su punto máximo. Normalmente suele suceder por un evento específico, o bien después de varias cosas por días hasta explotar, que es lo que les decía,
Puede ser que hayas acumulado estrés, algunas cosas durante tu semana, tu mes o incluso una noche antes, hasta que te hace explotar, y puede durar de 10 a 30 minutos. Que el decirles tiempos no es algo específico, sino un estimado o algún promedio. De igual manera, los efectos pueden durar más, y a diferencia del ataque de pánico, como les digo, sí se puede prevenir, ya que al tener tantas cosas acumuladas, tu cuerpo lo va sintiendo y uno normalmente se empieza a dar cuenta cuando viene un ataque de ansiedad. Y pues por lo mismo de que te das cuenta de que viene un ataque de ansiedad, puedes aprender a evitarlo. Puedes sentirte muy nervioso, puedes tener miles de pensamientos catastróficos y puedes sentirlo en el estómago, en el cuerpo. Ya depende mucho de la forma de reacción de la persona. Esa intuición o sexto sentido o sentido arácnido, como muchos les solemos llamar a veces, pues realmente es ansiedad. Les voy a platicar un poco de cómo es conmigo. Mis ataques de ansiedad comenzaron siendo algo como... Suena tonto, pero por cualquier mínima cosa que se saliera de mi plan, de lo que yo estaba haciendo en el día a día, ya que no podía tener control sobre mí o sobre las acciones de otras personas, me ponía muy muy nerviosa, hasta el punto de empezar a hiperventilar. Si no saben lo que es hiperventilar, pues es cuando dejas de respirar y no puedes llevar como un ritmo normal a tu respiración, y pues normalmente no puedes controlarla, o no que no puedas, sino más bien que no sabes. Y esto pues es, en mi caso, eso era parte de los ataques de ansiedad. Después de un tiempo la cosa empezó a escalar y pasar de solamente hiperventilar y obviamente pues los escenarios catastróficos, los pensamientos negativos, se me empezaban a dormir todas las extremidades de una forma muy 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 fea. Empezaba a temblar, me disociaba totalmente. Entonces les digo, los ataques y las reacciones de todo esto pues depende mucho de las personas, pero eso es en mi caso. Esos eran mis ataques de ansiedad, que empezaron siendo relativamente pequeños hasta un punto en el que se me dormían todas las extremidades. Les digo, hiperventilaba, empezaba a llorar, empezaba a temblar, y pues realmente sí es bastante complicado pues cuando llegas al punto máximo de la ansiedad, y sobre todo cuando no sabes cómo tranquilizarlo o no hay alguien que pueda ayudarte. Ahora, para poder ayudar pues también es un poco complicado. Normalmente las personas hablan desde su desconocimiento y te pueden llegar a decir solo como tranquilízate, trata de respirar y cosas de ese tipo. Pero pues de igual manera es como lo que dicen cuando te dicen cálmate, te alteras más. Porque realmente si pudiéramos calmarnos pues lo haríamos, pero no podemos porque hay algo en nuestra cabeza que no se puede estabilizar. Entonces las maneras de ayudar, les digo, también dependen bastante de las personas, de la reacción del cuerpo de las personas y de su mente, porque pueden decirte que puedes tener como un ritmo específico para respirar. Hay incluso videos que te ayudan a cómo tener o estabilizar tu respiración, pero en mi caso eso no sirve. Realmente mi mente está concentrada en lo que está sintiendo, en el ataque de ansiedad, que intentar regularizar mi respiración realmente para mí no es una opción. Ahora, lo que a mí sí me ha servido es meterme a bañar con agua fría, lavarte la cara con agua fría, mojarte las manos con agua fría. Depende de lo que puedas hacer, el lugar donde te encuentres o lo que tengas en tu alcance, obviamente también es lo que influye para poder tranquilizarte. También sirve bastante si tienes a una persona que pueda ayudarte, que como les decía pues también es difícil de una forma externa poder ayudar a una persona, pero una cosa que sí pueden ayudar, que también puede ser complicado dependiendo de cómo sea tu mente, es que les digo, todo depende de la persona, pero es distraer, pero no distraer como empezar a contarle otra cosa, o sea, no es de una, sino puedes preguntarle qué hizo la semana pasada, el nombre de sus mascotas, lo que va a hacer más tarde, si recuerda alguna anécdota contigo. Igual puedes contarle de tu día, como no, pues ayer me pasó esto, hoy voy a hacer esto, tengo planes esto. Y por más que su mente sepa que estás intentando distraerla, llega un punto en el que sí se distrae.
se los digo desde una experiencia propia, que en un principio no me servía, pero también les digo, depende de la otra persona que esté intentando ayudarte, porque mi mente sabía que estaban intentando distraerme, pero también es un punto en el que tienes que dejar que la otra persona te ayude. Entonces ahí es cuando tu mente pues empieza a distraerse y enfocarse en otras cosas para que puedas estabilizarte. Ahora está muy normalizado el decir que se tiene ansiedad, depresión, y como les dije, hay que hacer una gran distinción entre eso y lo que es un trastorno. Y no digo que está mal que esté más normalizado hablar del tema, sino más bien confundir como los términos o lo que es en sí. El vivir día a día es muy complicado y que alguien lo entienda es aún más. Vi una imagen por ahí que decía: soy pensador compulsivo, si tú no me das una respuesta, yo creo una. Y me dio risa porque es algo que nos suele pasar bastante, el sobrepensar todo, hasta la más mínima acción de la otra persona hacia nosotros o el cómo te responde hasta por mensaje. Y es complicado porque pueden verlo de una manera exagerada, pero de verdad que no es intencional, y si pudiéramos evitarlo, obviamente lo haríamos. También vi un ejemplo cuando sucedió todo esto de la pandemia, de una chica que sufría de ansiedad, del trastorno de ansiedad, y era tanto lo que se estaba viviendo que obviamente pues fue bastante en esas fechas, que la chica entró en una crisis solamente porque ya no tenía leche. Y no se trata de que ya no tuviera con qué desayunar o algo, sino de ya todo el estrés que traes acumulado, todas las preocupaciones, el que no está funcionando bien algo contigo, para que lo primero que se salga de tu línea, de todo lo que tienes planeado o de cómo está establecido ya un patrón, una rutina, que te hacen colapsar, aunque tú no lo quieras. Y también tenemos que verlo desde el otro lado. También vi otro ejemplo por ahí. Todos percibimos todo de una manera totalmente diferente. Entonces, imaginémonos que tú te rompes una uña. A lo mejor para mí va a ser como: se me rompió una uña, X, está bien. Pero a lo mejor para esa persona que sí se le rompió la uña, va a llorar, va a ser lo peor, el dinero que gastó, que invirtió, el dolor. Entonces, y eso, ojo, no solamente les puede pasar a las personas con un trastorno de ansiedad o que están sintiendo ansiedad, sino pues obviamente es que todos percibimos todo de una manera diferente. Y no porque para ti un problema no sea tan importante, quiere decir que para la otra persona va a ser igual. De ahí el ponernos un poquito como en el lugar de la otra persona. Se puede tener una vida, como quien diría, normal, pero sí conlleva aprender a manejarla. Me dijo una vez mi psicólogo: tú no eres la ansiedad, es una emoción y las emociones no son malas, solo hay que aprender a utilizarlas para bien. Que obvio es fácil decirlo, pero al final de cuentas, si tú no trabajas en ti, no hay forma de que puedas estar bien por más terapia, medicamentos o por más ayuda que busques. Y aquí abro un paréntesis, que existen las personas neurotípicas y neurodivergentes. Las neurotípicas, como su nombre lo dice, son las personas a las que su cerebro trabaja de una manera típica o normal, a lo que debería de funcionar o a lo que está establecido como debería de funcionar. Y las neurodivergentes, por el contrario, perciben y entienden las cosas de otra manera y la forma de aprendizaje suele ser bastante distinta. Que tampoco voy a entrar tanto como en ese tema, pero es más o menos para que entiendan dos tipos de mentes que hay. Y como dicen por ahí, más ayuda al que no estorba. Entonces, si tú no tienes la intención de ayudar a una persona o sencillamente no tienes el más mínimo interés de tratar de entenderla, pues sencillamente no te involucres, no te relaciones con ese tipo de personas, porque puedes llegar a causar más daño del que ya tienen. Entonces, si realmente te interesa, si realmente quieres ayudar, investiga, aprende, pero si no, pues como ya dice esa frase, más ayuda al que no estorba, entonces a seguir con otro tipo de personas. Ahora, vamos a pasar al trastorno de depresión. Al igual que con la ansiedad, es algo que todos podemos llegar a sentir, estar tristes, desganados o algo así en alguna ocasión de su vida. Pero el trastorno de ansiedad, que también trae como variaciones, es ya cuando tu cerebro no funciona de una manera correcta. Las dos típicas maneras de ver es a una persona funcional que hace su vida pues día con día, ríe, trabaja, incluso puede ser la persona más divertida que conozcas. Sin embargo, aún así pueden seguir sintiéndose
con un vacío interno o desesperanza o tristeza, y cuando están solos es aún peor y la gente no suele notarlo. También está el punto donde ya no te permite ser funcional, que hasta lo más mínimo te cuesta trabajo hacerlo, hasta llegar a no poder levantarte de tu cama, y estos suelen tomarlo como que eres una persona floja, sucia o irresponsable. Esto se puede ver de una manera muy diferente dependiendo de las personas. Ahora, si les digo, yo otra vez hablando desde mi experiencia propia, yo llegué a ser las dos personas. La persona que hace su vida día con día, con bajones emocionales y todo, como todas las personas. Y también llegué a ser la persona que cayó en un punto muy bajo en el que hasta la más mínima cosa le costaba. Como levantarse de su cama, como meterse a bañar, como convivir con alguien. Hablar en sí ya es bastante complicado. Igual siendo como una persona funcional, pues yo hacía todo, iba a la escuela, trabajaba, convivía, pero realmente había algo como que no se sentía que estuviera bien. Obviamente también tenía como días en los que sí estaba triste y se notaba, pero también llegué al punto en el que ya no podía ser funcional, en el que yo sentía que mi mundo ya se había parado. Y lo complicado de esto es que tu mundo se detiene, pero el mundo de afuera no. Todo sigue avanzando, tu trabajo sigue igual, tus amigos siguen igual, tu escuela sigue igual. Entonces es bastante complicado, porque cuando tú ya no puedes hacer hasta la más mínima cosa o lo más sencillo, es aún peor para ti, cómo te sientes, y a veces ni siquiera sabes cómo comenzar a salir de eso. Pueden existir mil motivos por lo que puedes tenerlo, desde problemas en la infancia hasta haber vivido bien toda tu vida, pero en tu cabeza de repente algo ya no funciona, o que toda tu vida ya has estado bien, pero hay alguna situación en tu vida adulta en la que te hizo caer ya como en ese estado de depresión, que paréntesis, obviamente también existen varios tipos de depresión. De mi caso era distimia o depresión persistente. También hay un tema muy complicado que es el bullying, porque sí, también puede venir desde una raíz en el que sufriste bullying y por eso te deprimiste, o por eso creciste y desarrollaste todo esto. Y hay un término que también salió cuando estábamos en pandemia, más o menos como que en esas fechas fue cuando más se puso de moda, por decirlo de alguna manera, que es la famosísima generación de cristal. Que ese también es un tema, no sé si un tanto debatible, por el hecho de que hay personas que dicen: es que ahora ya cualquier cosa les molesta, es que ahora ya nadie puede expresarse. Y yo creo que más bien es que son pequeñas cosas que teníamos pero tan normalizadas desde antes, desde generaciones pasadas, que obviamente el que ahorita quieran cambiarlas para las personas adultas o para personas que crecieron como educadas de esa forma, pues va a ser como: es que ya no aguanta nada. Y realmente no es que ya no aguantemos nada, es que no tenemos por qué aguantar esas cosas, que como les digo, pueden ser cosas malas, pero están tan normalizadas que por eso ahora se les hace extraño que alguien pues ya no quiera soportarlas. Que ojo, también existen unas cosas, por ejemplo, la forma en que tú te llevas con tus amigos. Como bien dicen también por ahí, existen las personas con las que puedes ser funable. Y no digo que esté mal o que esté bien, sino es muy diferente, por ejemplo, que tú con tus amigos te digan gordo, flaco, negro, o hagan ese tipo de comentarios, que obviamente si tú llegas a un lugar en el que no tienes la más remota idea o no es como tu círculo, puede ser una gran ofensa. Por eso también hay que saber dónde y con quién, porque mientras tú no afectes a una persona, yo creo que está bien, pero ya cuando afectas a terceros ya empieza a afectar. Entonces el decir generación de cristal no es tanto como el que ya todo nos afecte, sino que hay cosas que definitivamente no están bien y que hay que quitar. De tan normalizadas que estaban, hay que quitarlas definitivamente, y es como de lo que se quejan o nos quejábamos ahora. Pero pues obviamente hay cosas que mientras no dañen a terceros, mientras estés con tu círculo de confianza, pues realmente no tiene nada de malo. O sea, si tú te llevas de la peor manera con tus amigos que te ofenden y todo, porque pues así son, no están dañando a nadie. Si a ti no te molesta, si a ellos no les molesta, es como les digo, el grupo funable, tu círculo de confianza. Pero ya si afectas a alguien más, pues obviamente ahí es cuando radica el problema. Pero es lo que les decía, es un tema un poquito complicado, porque hay cosas que sí dices tú como no se me hace, ya esto es como que algo muy simple, como que sí estás exagerando un poco, pero hay cosas que definitivamente no exageran. Entonces yo creo que también depende de la perspectiva de cada quien, de los límites que ponga cada uno y de lo que acepte pues cada persona, porque para ellos estén bien o estén mal. Pero pues eso ya sería otro tema. Y el cómo tratar la depresión o vivir con ella, pues sí es bastante complicado. Les digo, pues también depende de qué tipo o de cómo la estés sobrellevando, cómo la hayas vivido, pero sí tienen que buscar cuando detecten algo. Yo no les voy a dar síntomas ni nada al respecto, pero si ustedes se identifican con algo de eso, o si ustedes distinguen algo, o si ustedes saben algo y saben que no están bien, sí es necesario que busquen ayuda.
que busquen una red de apoyo bastante sólida, ya sean familia, amigos, un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo de lo que necesiten, porque pues realmente hay veces que por más que uno quiera solucionar todo solo, es bueno aceptar la ayuda. Si no es de tus papás, de tus hermanos, de tu familia, de tus amigos, al menos buscar ayuda profesional, o al revés, si todavía no estás listo para buscar ayuda profesional, pues sí tener en dónde recargarte un poco y saber que tienes en quién confiar. Ahora, también una de las cosas por las que yo quería hablar de este tema es porque hace unos meses una TikToker que se llama Daniela Rodríguez, habló de cómo ella había tenido que volver a medicarse. Entonces empezó como a querer normalizar todo esto y hay mucha gente que se identificó y que lo habló y muchos famosos que dijeron sí, yo me estoy medicando. Entonces también no hay que tenerle miedo a eso, porque hay veces que es necesario. Yo le tenía bastante miedo, o no miedo, pero sí una desconfianza a la medicación, como eso que dicen que te puede hacer adicta, que te cambia la vida completamente, y obviamente sí tiene sus reacciones, pero de verdad, si te están diciendo que lo necesitas o que puede ser de gran ayuda, inténtalo, porque realmente sí cambia demasiado y definitivamente sí puede ser de gran ayuda. Está bien estar mal, está bien buscar ayuda, porque todos somos diferentes, todos pensamos diferente. Hay que ser un poquito más empáticos, ponerse en el lugar de la otra persona, intentar ponerse al menos en el lugar de la otra persona, ver más allá de nuestros privilegios y saber que existe más de un mundo, más de una mente, y que no hay nadie en el mundo que vaya a pensar o vaya a sentir igual que tú. Obviamente nunca vamos a entender al 100% a las personas, pero sí podemos intentar como ayudarlos, entenderlos y estar ahí, o sencillamente no juzgar o no hacer de menos a una persona. Y obviamente pues también el hablar sobre ir a terapia, hablo desde un privilegio, porque yo sé que la terapia a este punto es un privilegio. Yo sé que hay personas que no tienen cómo ir a terapia, que es complicado ir a terapia, pero siempre hay una manera. Entonces hay que buscarlo, hay que buscar ayuda de cualquier manera posible, porque de verdad, por más ayuda que tú busques, por más ayuda que obtengas, nadie te va a ayudar, nadie te va a sacar de lo que tú estás viviendo más que tú. Por más que vayas a terapia, por más que te mediques, si tú no pones de tu parte, si tú no intentas mejorar, realmente no lo vas a hacer, porque se puede decir que la mayor parte de tu avance, de tu progreso, de el estar bien, depende de ti. Que ojo, obviamente también hay personas que ya es más complejo que eso, pero pues esos ya son otros casos diferentes, y de igual manera con ellos aplica el que también tienen que poner de su parte. Tristemente, como les decía, está muy normalizado, pero pues en parte es bueno que ya se toquen, como les decía hace rato, este tipo de temas, pero aún son un poquito tabú. ¿Y a qué me refiero con tabú? A eso, el hablar todavía incomoda un poco a las personas, pero es algo que pues realmente se tiene que trabajar, y es algo que se tiene que quitar, todos esos tabús. Por eso les digo, tristemente está muy normalizado al punto de que cualquiera puede decir tengo ansiedad o hacer chistes sobre eso, pero si vemos la parte buena es que ya se puede hablar un poquito más de los temas, aunque también hay ciertas cosas que sí la gente dice y te mira como ¿qué? Entender no es lo mismo que compartir. Entonces puedes intentar entender a las personas, más no compartir el cómo piensan o cómo sienten. Es como entiendo pero respeto, o aunque no lo entiendas, solamente hay que dejar sentir a las demás personas y no minimizar, como los ejemplos que ya les puse. Todos sienten diferente, entonces si no puedes ayudar, no estorbes, no minimices, porque para ti sea algo mínimo, para la otra persona también, no porque para ti no te duela o no sea importante quiere decir que para la otra persona pues va a ser igual. Y obviamente existen problemas y siempre van a decir eso, que hay peores problemas, y realmente no se trata tampoco de comparar. Es sencillamente que cada una de las personas tiene su forma de percibir y de tratar con lo que les está pasando o con lo que están sintiendo. Expresar los sentimientos es muy complicado, entonces hay que empezar a hacerlo, hay que tratar. Y de verdad, si alguien está empezando a hacerlo, no digan que es por llamar la atención, que yo sé que siempre van a decir que siempre hay una excepción, y sí las hay, pero realmente tú no tienes por qué dudar de la otra persona hasta que la otra persona no te demuestre lo contrario. Entonces, si alguien quiere hablar sobre su proceso, sobre lo que le pasa, pues sencillamente si no entiendes no lo minimices, o trata de ser empático, que es justo todo lo que está diciendo en estos últimos minutos. Porque por ejemplo con los hombres expresar los sentimientos es muy complicado. No lo mencioné al inicio, pero la tasa de suicidios es mayormente en hombres y en adultos mayores. Y con respecto a la expresión de sentimientos en hombres, yo lo hablaba con ciertas personas y es como yo tenía conocidos, amigos que conmigo se expresaban de una manera en la que me decían
decían a lo mejor que tenía problemas con la comida, tenían problemas con sus familias, que tenían problemas con su físico, y hablábamos, se desahogaban, yo los aconsejaba y tal, a lo que yo pudiera, pero cuando ellos lo hablaban con sus amigos o con otros hombres, lo hacían chiste. Entonces eso ya depende de cada quien. Yo no sé si es que yo lo veo de esa manera, en el que puede ser un chiste, pero realmente la persona pues está aguantando lo que siente, como cuando hacen un chiste en el que te ríes por compromiso pero realmente te duele, o puede que no, o puede que entre hombres así se lleven y así lo apliquen, lo sepan sobrellevar, y realmente sí sea de ayuda. Les digo, eso ya depende de las personas, pero es eso, o sea, como que entre hombres es más complicado, entonces también hay que darles un poco más de visibilidad y tampoco minimizar y dejar de lado eso de soy hombre y por eso no puedo sentir, o no, que por eso no se puedan expresar. Entonces eso también es un tema muy complicado. Todos somos humanos, todos sentimos, y pues realmente nadie tiene por qué privarse a decir o sentir o hablar sobre lo que le está pasando. Les recuerdo que yo no soy experta en el tema, pero pues mayor parte sobre mi experiencias ajenas o muy cercanas a mí, y pues obviamente no se autodiagnostiquen, siempre busquen ayuda si se sienten identificados con algo que escuchan, con algo que ven. Antes de hacer un autodiagnóstico, pues sí hay que investigar y hay que buscar la ayuda necesaria, o preguntarle a alguien que sí les pueda ayudar. Si solo quieren hablar o sacarlo, pues busquen ayuda. O sea, es lo que les digo, hablar de ir ya a una terapia pues sí es como desde un privilegio, pero si no tienen la posibilidad, o si todavía no quieren ir con un especialista, que es lo que ya les dije, empiecen hasta con su círculo, con su mejor amigo, con su hermano, con su familia, con la persona que le tengan confianza, con su red de apoyo, con su círculo de apoyo, y poco a poco trabajen en ustedes y en mejorar ustedes. Les digo, obviamente esto no es nada experto, fue más en mi experiencia, por lo mismo no les quise dar como síntomas o algo con lo que pudieran decir yo cumplo con estos 5 requisitos, entonces yo lo tengo, porque obviamente todos lo hemos llegado a aplicar alguna vez, como el googlear lo que te está sucediendo y decir que ya tienes la peor enfermedad. Entonces sencillamente pues es para que entiendan que estar mal está bien, que todos somos humanos, que todos podemos sentir, y pues al final de cuentas hay veces que es necesario o que está bien pedir ayuda o recibir la ayuda, pero sobre todo poner de nuestra parte, porque nadie nos va a rescatar más que nosotros mismos. Por más ayuda que tengamos, pues obviamente si nosotros no ponemos de nuestra parte, nadie va a poder sacarnos de donde estemos. Pero bueno, en fin, este fue el capítulo de hoy. Espero les guste, fue más desde mi experiencia, pero espero al menos se informen un poquito o les llamen la atención un poco más a estos temas, o quieran aprender a expresarse, y pues espero que les haya gustado. Les recuerdo, estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast por el momento, como Mente Abierta Podcast o Mente-Abierta Podcast, así nos pueden encontrar. Aquí realmente no vengo a hablar sobre mí en específico, sobre mi persona, de en quién soy, mis gustos y todo eso, porque no se me hace nada relevante, ya que pues el podcast no se trata sobre mí, pero pues igual esto fue en base a mi experiencia, o con base en mi experiencia, pero pues espero que los siguientes capítulos igual les vayan gustando. Si llegaron hasta el final de este episodio, se los agradezco muchísimo. Igual si me siguen en mis redes sociales y comparten, si se suscriben en YouTube, igual se los agradezco muchísimo. Espero ir mejorando en cada capítulo, y les digo, no necesariamente el podcast se va a centrar únicamente en salud mental o así, y tampoco van a ser temas como que tan serios, pero pues sí, un poco de todo. Entonces eso fue el capítulo de hoy, y nos escuchamos en el siguiente episodio.